Ave, legionario. ¿Qué significa el acrónimo SPQR? Muchos, todos, ven el SPQR en el escudo del Ayuntamiento de Roma y en las alcantarillas. Muchos creen saber qué significa, es decir, Senatus, Populusque, Romanus, pero en realidad no es tan simple la cuestión. Entonces, ya que les gusta tanto el origen de los nombres, y acabamos de hacer un documental sobre el origen del nombre Italia, aquí les pongo el enlace para que lo vean, que ha tenido un enorme éxito. También les hablamos del origen de SPQR, porque algunos no lo saben y aquellos que creen saberlo tal vez no conocen exactamente toda la historia y las posibles interpretaciones. Entonces, ¿qué quiere decir SPQR? Vamos a analizarlo en realidad letra por letra, porque esto obviamente es un acrónimo. Entonces, la S, todos los estudiosos y todas las fuentes antiguas lo confirman, significa senatus. Sin embargo, hay que relacionarlo con la otra letra, que es la P, que sería la P de populus. Entonces, la primera y más inmediata interpretación es que senatus y populus significan el Senado y el pueblo romano. Pero, ¿en qué sentido? ¿Qué significa? El Senado se entendería como el compuesto por los patres, es decir, los padres fundadores, las familias que fundaron Roma, y por lo tanto los patricios, los aristócratas, los más ricos, los más acomodados, que tienen un noble linaje y constituyen la crema de la sociedad romana, la aristocracia romana, y en cambio, populus significaría los plebeyos, es decir, esa parte que en realidad es la parte principal de la ciudadanía romana, que representa a las personas que trabajan y realizan los trabajos más humildes. Obviamente están por encima de los esclavos, pero aún así son la parte más productiva, la más de taller, la parte artesanal. Entonces, una primera interpretación sería para senatus y populus, prácticamente los aristócratas y los plebeyos romanos, los patricios y los plebeyos romanos, y esta es también la interpretación más simple, más inmediata, pero hay un elemento. Tenemos un antiguo jurista romano, Aulo, Gelio, que es absolutamente confiable como fuente, que nos explica el significado de la palabra populus, y él dice, populus, en realidad incluye al pueblo romano, tanto a los patricios como a los plebeyos. Y entonces, si tomamos como válida la interpretación y la explicación de Gelio, la interpretación anterior ya no funciona, porque evidentemente populus se refiere tanto a patricios como a plebeyos al mismo tiempo. Entonces, en este punto la situación se complica, y por lo tanto ha habido otras interpretaciones, por lo que, por ejemplo, se ha intentado dar un sentido diferente a estas letras y a estas palabras. Senatus podría entonces indicar las magistraturas romanas, es decir, cónsules, cuestores, magistrados en general, pretores, es decir, las magistraturas en funciones en ese año, y que por lo tanto representan a aquellos que llevan adelante la política porque han sido elegidos por los ciudadanos, y para populus se entiende en cambio la totalidad de los patricios y plebeyos romanos juntos, y esto estaría de acuerdo con lo que dijo Aulo, pero claramente solo tenemos esta fuente, así que además del hecho de que en realidad senatus y populus son palabras claras, pero no hemos entendido bien si se refieren a los patricios y los plebeyos, o a los magistrados y el resto del pueblo, y esto aún no lo sabemos. También hay otra interpretación, es decir, esta Q, ¿qué significa la Q? En realidad es la Q que indica QE, y es una conjunción. Ejemplo, si quiero decir el Senado y el pueblo en latín, puedo escribir senatus et populus, y este et es por una conjunción que significa y, pero también hay otra forma de expresar una conjunción en latín, es decir, senatus, que significa precisamente y populus, el Senado y el pueblo, solo que esta que no se coloca entre la primera y la segunda palabra como en la conjunción et, pero se coloca al final de la segunda. En la jerga técnica se le llama enclítico, entonces se coloca al final. Así que senatus populusque significa el Senado y el pueblo romano, pero la conjunción está al final de la segunda palabra. La interpretación principal es que esta Q significa efectivamente una E, por lo que es una conjunción enclítica que se encuentra regularmente en latín, pero otros han dado, en cambio, una interpretación diferente,
¿Estamos seguros de que esta Q sea solamente una conjunción? Para otros, la Q podría tener un significado mucho más complejo, es decir, podría representar a los llamados Quiriti, que sería Quiritium. Los Quiriti son esencialmente los ciudadanos romanos que tienen plenos derechos, se llama optimo iure, así que otra posible interpretación es esta: la Q podría indicar a los Quiriti romanos, y esto está efectivamente en línea con el pensamiento romano, porque para ser representados y también poder postularse a los magistrados, a los cargos públicos, era necesario ser ciudadanos con plenos derechos, optimo iure. Entonces, ¿podría en realidad esta Q ser una letra que indica una palabra mucho más importante, Quiriti, y por lo tanto tener un valor jurídico y no simplemente ser una conjunción? También hay que considerar que una conjunción enclítica, como la hemos explicado, podría ser tan poco importante que no merezca un lugar dentro de un acrónimo, y entonces sí, detrás de la letra Q podría haber una palabra mucho más significativa. Entonces aquí tampoco estamos muy seguros. El re obviamente se refiere a los romanos, pero depende de cómo lo interpretes. Las letras anteriores, la principal es senatus populusque romanus, y entonces obviamente es el adjetivo, pero si tomamos en cuenta las otras interpretaciones, podría significar romanorum, es decir, genitivo, plural, para quienes han hecho un poco de latín, es decir, de los romanos, o también Roma, escrito Roma y se pronuncia Rome, con la mención eclesiástica, es decir, es prácticamente un complemento de lugar, es decir, que viven en la ciudad de Roma, y también esta de hecho es una posibilidad. Así que como ven, el discurso es mucho más complejo. Sabemos lo que son senatus y populus, pero no sabemos exactamente a qué se refieren en la sociedad romana. Detrás de la letra Q podría haber una simple conjunción, una palabra más compleja, y también la R, depende de cómo interpretes las letras anteriores. Así que, en este momento, hay dos corrientes principales. La primera, que es la mayoritaria, que ve en la sigla Senatus Populus Romanus. La segunda, en cambio, en realidad cree que detrás del acrónimo se esconde Senatus Populus, pero la Q no se menciona, Quiritium Romanus. Esta es la segunda gran posibilidad, que también tiene sus fundamentos, así que como ven es otra cosa que no sabemos, y ustedes podrán preguntar, ¿pero cómo es que no conocemos el significado preciso de este acrónimo? En realidad lo he explicado también otras veces. El asunto es que algunas cosas para los romanos eran tan evidentes que no las escribían. He hecho un ejemplo que les repito. Si yo les mando una carta diciendo ten cuidado al encender el calentador de agua, para mí y para el destinatario es tan obvio qué es el calentador de agua que no me preocupo por explicar para qué sirve. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el dodecaedro, es decir, con este objeto al que hemos dedicado varios videos. Estamos llenos de dodecaedros, hay cientos de hallazgos arqueológicos, pero para los romanos era tan evidente que no tenemos una fuente antigua que nos explique para qué servía para SPQR. Es lo mismo, en el sentido de que en realidad no tenemos a alguien que se preocupe de explicar a los futuros el significado de SPQR, y esta es la razón por la que todavía tenemos dudas y está sujeto a interpretaciones. Seguramente se utiliza en las fuentes antiguas. Quien la utiliza regularmente es Cicerón, que en sus diferentes cartas usa a menudo esta expresión. De hecho, Cicerón muchas veces utiliza et senatus et populus romanus durante su escritura. También Tito Livio en su obra Aburbe lo hace regularmente. Siguiendo esta estructura de la sociedad romana, él dice senatus populus, que tantas veces hay que decir que no tenemos claro cuándo empieza a utilizarse SPQR. Si estamos en la numismática, sabemos que en la tardía república, o probablemente durante el principado de Augusto, tenemos las primeras monedas con la inscripción SPQR, pero no sabemos si nos hemos perdido algunas monedas anteriores, así que probablemente empieza a utilizarse en la tardía república y dura, sobre esto estamos seguros, hasta Constantino el Grande. También hay muchas inscripciones Senatus Populusque Romanus en los arcos de Teonfo. Por ejemplo, aquí en el arco de Tito se ve muy bien esta inscripción. Hay muchos arcos, también el de Septimio Severo, así que se utiliza en diferentes situaciones. Pero aquí tampoco tenemos una explicación, es decir, ¿qué significa exactamente? No está dicho, seguramente, y aquí vamos a concluir este breve pero sugestivo video. Seguramente, pero esto es una deseo por parte de los romanos de celebrar la llamada Constitución Mixta que nos explica Polibio, entre otras cosas, es decir, una forma de gobierno particular, porque no se trata de una sola forma de gobierno,
así que solo la monarquía, solo la aristocracia o solo la democracia, por lo tanto no hay, sino que es un conjunto de diferentes formas de gobierno que coexisten al mismo tiempo y digamos colaboran una con la otra. Aquí Polibio lo explica bien. Polibio dice que los romanos han sido capaces de crear la constitución mixta. Los dos cónsules, en funciones por un año, representarían la monarquía, aunque con mecanismos de control y por un tiempo limitado. El Senado representaría la aristocracia, y por lo tanto, el gobierno de los mejores, de las familias más influyentes, ricas, importantes y capaces políticamente, pero al mismo tiempo también hay una especie de democracia, no una democracia total, claramente, porque las mujeres no podían votar y los esclavos tampoco, así que no es una democracia pura, pero el hecho de que todos los ciudadanos romanos, incluso los plebeyos, tuvieran derecho a voto, luego, no todos los votos cuentan igual, pero de todos modos hay un derecho de voto para todos los ciudadanos. Es también, digamos, una gota de democracia. Es decir, hay también un halo de democracia que equilibra los poderes de los cónsules, de los altos magistrados y del Senado. Así que, como ven, a pesar de que aún no hemos entendido qué significa SPQR, pero representa sin duda la constitución mixta, es decir, esta relación que los romanos habían creado políticamente y a la que realmente le daban mucha importancia, porque luego fue el acrónimo que siempre los romanos eligieron en los arcos de triunfo, en las monedas, en los momentos importantes y también en los textos oficiales. Así que, como ven, no sabemos exactamente a qué se refieren estas palabras. Tenemos probabilidades razonables, pero no estamos seguros. Pero estamos absolutamente seguros de que para los romanos era muy importante exhibir este equilibrio que habían creado. Sí, están interesados, también intenten profundizar en el tema, esta historia, al estudiar latín, las palabras, los acrónimos, porque detrás de esto se esconden significados profundos y, como de costumbre, les invitamos encarecidamente a suscribirse al canal de Escrita Manent, porque de lo contrario, siguiendo este acrónimo, verán, les daremos bofetadas, patadas, repetidamente, es decir, bofetadas y patadas de forma repetida. Así que atención, porque de lo contrario también ustedes serán condenados por este SPQR, pero por una versión violenta, realmente violenta, del gran acrónimo de la antigua Roma,